Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13, dice que perseguía a la iglesia. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, se da cuenta cómo Pablo perseguía a la iglesia. Dice la palabra que Pablo llegaba donde habían los cristianos reunidos y se los llevaba. Venga para acá, Pedro, vámonos, presos. Y creía que hacía bien. Cuando él escuchaba que habían cristianos, se los llevaba. Imagínense que tuviéramos en esos tiempos, que a usted le tocara decir, soy cristiano. Ah, ¿es cristiano? Va preso. ¿Usted diría que es cristiano? No. Donde habían cristianos estaba San Pablo buscando y llevándoselo. Eso no eran otros tiempos. San Pablo llegaba con cartas y se llevaba a todos presos. Con ese miedo querían acabar la iglesia. Era una forma de perseguir a la iglesia. San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, va camino de Damasco. Y dice la palabra que fue a pedir cartas y se va a Damasco a llevarse preso a todos los cristianos. Y cuando iban para Damasco, se le apareció Jesús. Le dijo, epa, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que persigue a la iglesia persigue a Cristo. El que persigue a la iglesia persigue a Cristo. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no perseguía a Jesús. Pablo perseguía a la iglesia, pero Jesús enseñó que él era el esposo de la iglesia en Efesios capítulo 5. Que él es el esposo de la iglesia, por eso se persigue. Resulta que Pablo se convirtió, dejó de perseguir, y cuando San Pablo le tocó dar testimonio, la gente le tenía miedo. Cuando Pablo tenía que hablar, la gente decía, eso es una trampa, me voy a ir para que me metan preso. No, le tenían miedo, le tenían pánico, porque era un perseguidor. Miren, hoy, en estos días, ustedes han escuchado la noticia. Si no la han escuchado, pues pronto la escucharán, lo que está pasando en Nicaragua. No sé si escucharon. En Nicaragua llegaron a una iglesia y encerraron a un obispo con varios sacerdotes. Y no lo dejaban ni salir ni celebrar la misa, porque el obispo quería hacer la clausura de la Virgen de Fátima, una procesión. Y no lo querían dejar. Y como el obispo estaba encerrado, llegaron en la noche y se lo llevaron. Y nadie dice nada. Eso se llama persecución a la iglesia. Pero no es solamente una forma de perseguir a la iglesia, que lleguen a una iglesia, lo que están haciendo o lo que hicieron, destruyeron las imágenes, agredieron al sacerdote. Había un pobrecito, un padre adulto, celebrando la misa, le dieron un lepe así, le agarraron el misal, se lo llevaron, le tiraron todo. Esa no es solamente la persecución de la iglesia. La persecución en la iglesia la hacemos nosotros también, los mismos cristianos. ¿Sabía usted que hay diferentes formas de perseguir a la iglesia? Que hay diferentes maneras de perseguir a la iglesia. Miren lo que dice la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Escuchen, hermanos,
Ustedes ciertamente han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnecidamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Hasta el punto de querer destruir la iglesia, Pablo la perseguía. ¿Ustedes se imaginan a una persona que quiera destruir la iglesia, qué no hace por acabarla? ¿Por derrumbarla? Pablo se murió, se murieron los apóstoles y vinieron los emperadores. Hubo emperadores, por ejemplo, Diocleciano, Nerón, César, que decían: ¿ustedes son cristianos? Decían los cristianos: sí, yo soy cristiano, venga para acá. Se lo llevaba preso. Y los colocaban en Roma, en cada esquina le echaban aceite y le prendían candela. Y decía Nerón: qué bonito se ve Roma alumbrado con la luz de los cristianos. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, venga para acá. Lo lanzaban al Coliseo y después que estaban ahí le lanzaban los leones para que los comieran, y llegaban los leones y devoraban a los cristianos. ¿Usted es cristiano? Le prendían candela y los hacían irse a la candela. De esa manera destruyeron los cristianos, de esa manera querían acabar a la iglesia. Y uno dice cuando lee la historia: qué impresionante, qué daño se le hizo a la iglesia. Pero nosotros destruimos la iglesia también. Miren, Jesús llegó a decir en San Mateo capítulo 5, versículo 21, el que critique a su hermano, el que lo insulte o lo trate de renegado, lo está matando. Una forma de destruir o de matar es hablar del prójimo. Y ustedes han visto que dentro de la iglesia hay muchos criticones. ¿Conocen alguno? Hay muchos chismosos. ¿Conocen alguno? Hay muchos que le dan a la sin hueso. No miren para los lados, miren para acá. ¿Conocen alguno? Una forma de perseguir a la iglesia es cuando usted está dentro de la iglesia y critica a los que van a la iglesia. ¿Ustedes qué creen? Que la gente que no viene a misa, ¿cómo se entera de los chismes que pasan en la iglesia? Porque los mismos católicos, ustedes no, los que no vinieron, son bien chismosos. Y salen de la iglesia y dicen: uy, pero es que ese padre es muy regañón. Uy, pero es que ese padre cobra mucho. Uy, que es que ese padre pelea mucho. Uy, no, es que el padre de la parroquia hace dormir. Yo estaba en la misa, pero estaba durmiéndome, porque es que el padre no se le entiende nada. El padre que llegó a la parroquia es un viejito, pobrecito el viejito. El padre que llegó a la misa lo que hace es pedir, pedir, pedir. ¿Cómo se entera la gente de afuera lo que pasa en la iglesia? Porque los mismos católicos salen a destruirla, a acabarla, a destruirla y a acabarla. En estos días estaba transmitiendo en internet, estaba en vivo y habían varias personas conectadas. Y empezó un católico a criticar al Papa. Que el Papa yo no sé qué, que el Papa yo no sé qué, que el Papa yo no sé qué, que el Papa no sé qué, que el Papa no sé qué. Pues me hizo calentar. Yo le dije: tú eres un destructor de la iglesia porque estás criticando a la máxima autoridad de la iglesia. Pero es que el Papa es un criticador del Papa, eres un destructor de la iglesia. ¿A quién va a atacar el diablo? Pues al Papa en primer lugar. ¿Y quiénes son los que más atacan al Papa? Pues los católicos. Detestan, hablan mal del Papa. ¿Quiénes son los que más atacan a la iglesia? Pues los mismos católicos. Cuando salen de la iglesia y se ponen a hablar cosas feas. Ay, pero es que la iglesia está fea. Es que la iglesia no está pintada. Ay, pero es que en la iglesia quemaron los bombillos. Ay, pero es que esa iglesia se hace calor. Naguará, en la iglesia mía no hay tantos aires así. Ay, pero es que la iglesia, nosotros mismos salimos de la iglesia. Miren, dice una anécdota para que ustedes y yo dejemos de criticar a la iglesia. Tráigame para acá el vaso de agua, haga el favor. Un hombre fue a hablar con un padre y le dijo: padre, yo me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia.
Porque en la iglesia hay muchos chismosos, gracias. Hay mucha gente criticando, hay mucha gente diciendo, hay mucha gente, cuando usted está en misa, la gente está hablando. Cuando llegan a la misa y llego yo, empiezan, ay, mire, empiezan a cuchichar contra mí. En la iglesia hay gente mala, tomadores, hay sinvergüenza. Yo me voy de la iglesia, no quiero estar más en la iglesia, me voy, porque la iglesia católica está llena de hipócritas. Y el padre le dijo, ya va, hágame un favorcito. Agarró un vaso de agua, le dijo, venga para acá, Cantinflas, hágame un favor. Se lo llenó hasta el borde, hasta arriba, y le dijo, vaya y lleve ese vaso de agua y le da una vuelta a toda la iglesia y lo espero en la otra esquina. ¿Pero para qué? Vaya. Pero es que yo ya me voy. Antes de irse, hágalo. Bueno, está bien, padre, lo voy a complacer. Y el hombre agarró el vaso de agua, se fue de una esquina y se llevó el agua con cuidado porque estaba llena de que no se le cayera. Y empezó a caminar y a caminar despacio. Dio la vuelta por toda la iglesia y el padre lo esperaba. Y cuando llegó y le dijo, tome padre, aquí está el vaso de agua, se lo entregó. Gracias padre por el agua. Me voy. Dijo, epa, cuando usted llevaba el vaso de agua, ¿vio a los chismosos? No, si veo a los chismosos entonces me cae el agua. ¿Y usted cuando llevaba el vaso de agua, vio a los borrachos? No, se me cae el agua, usted me dijo que no la botara. Y cuando usted llevaba el agua, vio a la viejita criticona, le dijo, no. Y vio a los mentirosos, no, se me cae el agua. ¿Qué fue lo que usted vio? Padre, yo llevaba el vaso de agua con mucho cuidado para que no se botara y tenía toda la atención puesta en el vaso para que el agua no se cayera. Y se la traje, se la entregué, ahora me voy. Le dijo el padre, eso pasa con los cristianos chimbos, que en vez de ver a Jesucristo, se ponen a ver el alrededor, se ponen a ver a todos lados. Cuando uno deja de mirar a Cristo en la iglesia, se convierte en un perseguidor. Cuando uno deja de ver a Cristo, que es el centro, y voy a la iglesia no por el pan de la palabra, sino por el panadero, voy por las cosas que dicen, se convierte en un perseguidor. Es más, cuando una persona llegue a usted a hablarle mal del Papa, de los obispos, de los sacerdotes o de la iglesia, dígale, sin duda alguna, la Biblia dice que tú eres un perseguidor de la iglesia. No lo escuche. ¿Quiénes son los otros que persiguen a la iglesia? Los hermanos evangélicos, los protestantes. La iglesia la ramera, la iglesia la prostituta, la Babilonia, el Papa es la bestia. ¿Lo han escuchado? Y empiezan a perseguir a la iglesia de una manera asombrosa. La persiguen sin saber de dónde vienen. La persiguen sin saber el origen. La iglesia católica tiene que ser perseguida en todo momento. Ojalá que ustedes y yo no seamos parte de los perseguidores. Ojalá que ustedes y yo no actuemos como San Pablo en su vida anterior, persigamos a la iglesia. Y cuando vengamos a la misa, centremos nuestros ojos en Jesucristo, no en el Padre, no en el hermano, no en la hermana, sino en Cristo. Si usted mira a Cristo, que es el centro en la iglesia, su visión no se desvía y usted está centrado. Pero si usted mira a otra persona que no es Cristo, a Cristina o a Cristóbal, que vienen a la misa, sepa que se va a convertir en un perseguidor. Que no nos pase lo que le pasaba a San Pablo. Que no nos pase lo que le ha pasado a mucha gente, que en vez de ayudar a la iglesia, la persiguen con su lengua, criticándola, difamando y chismeando. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.